Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Palma y en este video voy a mostrar cómo hice la elaboración de un transformador cuyo voltaje de alimentación es de 12 voltios y cuyo voltaje de salida será de 5 voltios. A continuación veremos la elaboración de dicho transformador. Lo primero que vamos a hacer va a ser desarmar este transformador para poder aprovechar su núcleo y después poder calcular los parámetros. Los materiales que vamos a utilizar van a ser el riache, el juego de dados, multímetro, un osciloscopio y vernier electrónico. Esta es la parte de desarme del transformador reciclado, en donde vamos a desarmar una por una las chapas que conforman el núcleo. Ahora en esta parte estamos desarmando el carrete sin ningún tipo de preocupación, ya que cuando tengamos nuestro transformador vamos a calcular el número de vueltas. Ahora voy a explicar los cálculos que se realizaron para que podamos elaborar el transformador. En primera instancia, podemos observar acá una representación del núcleo, en donde debemos tomar las medidas del frente, es decir, la parte A, y la parte del lateral o parte B. En la parte A tenemos una medida de 32 milímetros, si lo llevamos a centímetros serían 3,2 centímetros. Y en la parte B tenemos una medida de 37,26 milímetros o en centímetros 3,726. Para calcular el área del núcleo solamente nos bastará con multiplicar el lado A por el lado B. Entonces 3,2 centímetros por 3,726 centímetros nos dará un resultado de 11,9232 centímetros al cuadrado de área del núcleo. Ahora, para calcular la potencia máxima de este transformador, vamos a utilizar una fórmula empírica muy utilizada por los técnicos que fabrican transformadores, en donde la potencia que puede suministrar un transformador viene dada por el cuadrado del área del núcleo en centímetros cuadrados. Y así podremos decir que la potencia máxima va a ser igual al área de nuestro núcleo, en este caso serán 11,9232 al cuadrado, y obtendremos un resultado de 142,16 vatios. Los datos que tenemos hasta ahora para la elaboración de este transformador solicitado son el voltaje primario, que es de 12 voltios de corriente alterna, voltaje secundario, que serán 5 voltios de corriente alterna, el área del núcleo, que son 11,9232 centímetros cuadrados, y la potencia máxima que acabamos de calcular, que es de 142,16 vatios. Ahora vamos a calcular las espiras por voltio mediante la siguiente relación que observamos acá, en donde las espiras por voltio serán igual a la división entre el valor de una constante K y el área de nuestro núcleo. Para calcular el valor de esta constante K utilizaremos la fórmula que vemos acá, en donde este valor de constante K será igual a la división entre 10 a la 8 en el numerador, y en el denominador tenemos 4,44, que representa la constante de los tiempos de aplicación del voltaje de trabajo, la frecuencia de trabajo y el flujo magnético. Ahora sustituimos valores. Tenemos los
10 a la 8 en el numerador. En el denominador 4,44 por los 60 Hz que estamos utilizando por un valor de 9000 Gauss para el flujo magnético. Hacemos la multiplicación en el denominador, tendremos 2.397.600. Procedemos a hacer esta división y obtendremos un resultado de 42 para este valor de la constante K. Ahora que tenemos este valor de K, vamos a proceder a hacer la sustitución de valores. Hacemos la división de 42 entre el área del núcleo, 11,9232 centímetros cuadrados, y nos dará un resultado de 3,52 espiras por voltios. Para hacer el cálculo de las espiras del primario y del secundario, vamos a aplicar la siguiente relación, en donde las espiras del primario será igual al factor de espiras que obtuvimos acá de 3,52 por el voltaje del primario. 3,52 espiras por voltios por los 12 voltios, voltios con voltios se van, nos quedarán 42,24 espiras. Si aproximamos, serán 42 el número de vueltas que debemos de dar en el primario. Y para las espiras del secundario será la misma fórmula, factor de espiras por el voltaje secundario, 3,52 espiras por voltios por los 5 voltios, voltios con voltios se van, y nos quedan 17,6 espiras. Si redondeamos, serían aproximadamente 18 vueltas para el secundario. Ahora vamos a calcular la corriente del primario con la siguiente fórmula. Vemos acá la fórmula de potencia, que es igual al voltaje por la corriente, pero como lo que queremos calcular es la corriente, vamos a despejar esta variable de la corriente. Nos quedará de esta manera, en donde la corriente del primario será igual a la potencia sobre el voltaje primario. También debo comentar que el valor de la potencia que vamos a utilizar para elaborar este transformador será de 5 vatios. Ahora que sabemos el valor de nuestra potencia, vamos a proceder a calcular la corriente primaria, que será 5 voltios entre los 5 vatios entre los 12 voltios. Tendremos un total de 0,41 amperios. Y para calcular la corriente secundaria, vamos a dividir la potencia de los 5 vatios entre el voltaje secundario, 5 vatios sobre 5 voltios. Tendremos una corriente de 1 amperio para el secundario. Ahora que sabemos los valores tanto del primario como secundario, vamos a poder aplicar tablas para escoger el alambre que podemos utilizar en cada uno. Si observamos el valor de corriente en el primario, podemos decir que se puede escoger un alambre de calibre 26, el cual va a permitir que pase a través de él una corriente de hasta 0,50 amperios. Y si vemos el valor de esta corriente en el secundario, se podría usar un alambre de calibre 43, ya que este va a dejar pasar exactamente 1 amperio. Para este caso vamos a utilizar un alambre de calibre 22 que va a dejar pasar una corriente de hasta 1,28 amperios, ya que este es el alambre que se tiene a la mano. Por último, vamos a poder observar acá la representación gráfica de este transformador, donde vemos el primario y el secundario. En el primario, los 12 voltios de corriente alterna en la entrada, las 42 espiras que vamos a dar en este primario y el valor de la corriente, que será de 0,41 amperios. Y acá tenemos el secundario con sus 5 voltios de corriente alterna en la salida, sus 18 vueltas o 18 espiras, y con una corriente
de 1 amperio. Como dije anteriormente, un alambre de calibre 22 para el primario y el secundario, con el área del núcleo que va a ser de 11,9232 centímetros cuadrados, y también comentar que el núcleo es de chapas de hierro con forma E. Ahora el siguiente paso va a ser enrollar el primario, en donde vamos a tener que dar 42 vueltas. Una vez hecho el enrollamiento del primario, procedemos ahora a hacer las conexiones y también a hacer el enrollamiento del secundario, el cual va a constar de 18 vueltas. Una vez realizada la bobina, podemos proceder a empezar a armar el núcleo de una manera muy delicada, colocando las chapas una por una, tratando de mantener que estén bien presionadas. Ahora que ya hemos hecho el ensamblado del núcleo y lo hemos apretado con sus respectivos tornillos, vamos a proceder ahora a hacer las limpiezas del alambre de cobre para poder hacer la prueba de nuestro transformador. Ahora, realizando la prueba del transformador que se construyó, vamos a utilizar este transformador, que lo que nos va a hacer es pasar el voltaje de 110 a un voltaje de 12 voltios, que va a ser el voltaje fuente que va a entrar por este transformador y nos los va a transformar a 5 voltios. También vamos a utilizar un osciloscopio en donde podemos observar aquí cómo se muestra el valor eficaz, que sería con un voltaje de salida de 4,40 voltios. Por último, también podemos observar acá un osciloscopio en donde se nos muestra la señal de este voltaje de salida de 5 voltios, y en donde también podremos observar que este osciloscopio nos indica un voltaje RMS que oscila entre 4,40 y 4,50 voltios. También vamos a proceder a observar cuánto sería el voltaje de entrada que va a recibir este transformador. Entonces, con el multímetro podemos ver que el voltaje de entrada va a ser de 10,91 voltios, que si lo redondeamos sería 11 voltios. Y aquí podemos observar la bobina que se construyó y detallar más específicamente algunos detalles de la misma. Aquí podemos observar las chapas que se utilizaron, la bobina, el cable de calibre número 22 y el carrete que fue hecho con material reciclado. Con esto doy por culminado mi proyecto sobre el montaje de un transformador. Muchas gracias por su atención.